54 años. Y estamos aquí, pues, compartiendo en este tiempo de cuarentena con muchas iglesias, y esta es una oportunidad que el Señor me brinda para compartir con los hermanos de allá de Valledupar. Quisiera decirles que he estado mirando las preguntas que ustedes hacen. Casi todas ellas son preguntas que tienen alguna respuesta, pero muy seguramente quien las ha hecho quisiera saber a cabalidad y precisión. Muchas no pueden ser contestadas así, porque la Biblia no da claridad, deja un esbozo, da una idea, uno puede interpretar, pero bueno, vamos a intentar ir contestando las preguntas que ustedes hicieron. La primera pregunta viene de parte de los que preguntan qué va a pasar con los antediluvianos. Miren, hay una cosa básica en interpretación bíblica que es fundamental. Uno tiene que tener pensamiento crítico, tiene que ubicarse en el momento en que sucedieron las cosas. No podemos juzgar el mundo de hace N años, de miles de años, con los criterios de hoy, porque la cosa no le va a funcionar. Entonces, la Biblia dice que en ese tiempo los hombres pecaron, estaban contra Dios, etcétera, etcétera, y más lo ratifica por acá el capítulo 1 de Romanos. No voy a leer el pasaje de Noé porque es un poco largo, usted lo puede leer porque el Señor decidió acabar la tierra o inundar la tierra en ese tiempo. Mire lo que dice los versículos 18, 19 y 20 y el 21 del capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, es decir, lo que de ellos conocían de Dios en ese momento, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Eso dice la Biblia. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Su eterno poder y deidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, oiga bien, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Creo que esos versículos responden la inquietud. Hay que juzgar a esas personas con los conocimientos que tenían de Dios en ese tiempo. Era que no podemos hablar de la época de la gracia para ellos porque era otra cosa. Recuerda lo que dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora ha hablado por el Hijo. Dios habló al hombre. Cuando uno estudia las dispensaciones se da cuenta que Dios trató con el hombre de una forma o de otra. De manera que esa pregunta creo que queda contestada con esa explicación. Otro hermano pregunta ¿qué pasará con los niños no creyentes, o hijos de no creyentes en el arrebatamiento? Yo aquí tengo que limitarme a lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, en todo tiempo y de todo el mundo, es el reino de los cielos. Entonces, si la Biblia me enseña y me dice que el reino de los cielos es de los niños, pues no importa que sus padres no sean creyentes o que lo sean. La Biblia me dice, dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Otro hermano pregunta, ¿y qué pasará con los niños nacidos en la gran tribulación? Bueno, la gran tribulación es un periodo durante el cual la humanidad está en una situación muy difícil. Ya cuando venga, nosotros creemos que cuando venga la gran tribulación, ya la iglesia ha sido levantada. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, los niños que nazcan en ese tiempo tendrán que pasar por la misma situación que pasan todos, porque han nacido durante ese periodo de tiempo. Y por ahí derecho, alguien preguntó, y bueno, hemos sido enseñados que los israelitas son los que van a ser salvos de la gran tribulación. Yo quiero decirle, y no recuerdo bien la cita, yo la estuve leyendo y alguien me la mandó.
La Biblia dice que había una gran multitud, que no habían, creo que es el capítulo 7, me parece, no recuerdo esto. No recuerdo bien la cita porque me la mandaron y yo la estuve mirando. Ahí dice la Biblia que había unos que salieron de la gran tribulación, que no habían lavado sus ropas, pero habían salido de la gran tribulación y que habían lavado sus ropas. Si alguien recuerda la cita me la puede dar porque yo la perdí, pero ahí está clarísimo en el pasaje que alguien me dijo, bueno, después me lo pueden citar y lo podemos mirar en detalle, pero eso es lo que dice, es decir, a uno le cuesta mucho entender y siempre es que es la gracia y es que el bautismo y es el nombre, sí, todo eso es cierto, pero si la Biblia dice otra cosa, entonces uno no puede. Aquí está el capítulo. Sí, Apocalipsis aquí lo 7, tengo, ya 9. lo encontré, capítulo 7, versículo 13. Entonces, uno de los ancianos, versículo 3, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Mira lo que dice, en la sangre del cordero. Eso es significativo. Las han emblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí está clarísimo. Ahí está claro. No, uno quisiera que fuera de otra manera, pero ahí está. Uno no puede ir en contra de lo que dice la Biblia. Es decir, lo que pasa es que a veces uno tiene preconceptos y quiere que la Biblia le diga otra cosa diferente a la que uno está leyendo. Un buen principio de interpretación bíblica es el método gramático histórico. Usted tiene que leer y entender lo que dice allí. Si usted te presupone cosas porque le han enseñado, porque es su pastor o porque ha escuchado mucho tiempo, etcétera, etcétera, eso se llama el método dogmático, que no es muy lógico. Uno quiere que la Biblia enseñe lo que uno puede haber aprendido todo el tiempo, pero yo leo eso ahí, yo no voy a entrar a discutir con otros que piensen diferente, porque entre otras cosas Apocalipsis tiene sus escuelas y toda la parte escatológica se presta a interpretación de acuerdo a las escuelas que uno tenga. Pero ahí está en la Biblia y eso hay que aceptarlo. Ahí lo dice claramente. Por último, hay una pregunta que me puse a estudiarla con un poco de detalle porque no, yo nunca he pensado en eso realmente. No, yo no soy a veces tan dado a cuestionarme ciertas cosas. En el capítulo 19, el versículo 9 de Apocalipsis, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo no sé si la pregunta dice, ¿quiénes son los invitados a la cena de la boda del Cordero? Yo no sé si la pregunta está tratando de decir que cuando la iglesia, porque el versículo 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Uno entiende y comprende que la esposa es la iglesia. Pero no sé si la pregunta que hicieron trata de decir que a esas bodas van a asistir otros. Yo nunca había pensado eso, como si la verdad, yo siempre he creído que la boda del Cordero es la iglesia con su Señor para siempre, porque entre las cosas es una imagen, es una figura, casi una metáfora, puede decir, de algo, pero no es que estrictamente vaya a pasar así. Recuerde que Apocalipsis es un libro de una visión y da figuras y da símbolos y todo ese tipo de cosas. Y me puse a analizar un poco, pero resulta que me encontré con algo interesante. Resulta que en el capítulo 1, capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 3, dice así, dichoso el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y hacen caso de la que está escrito en ella porque el tiempo está cerca.
Y me encontré un comentario que me pareció interesante en una Biblia de estudio. Dice, dichoso el que lee. Esta es la primera de 7 bienaventuranzas encontradas en Apocalipsis que se pronuncian sobre los que leen, oyen y obedecen las cosas escritas en el libro. Las otras 6 se encuentran en 14:13, 16:15, 19:9, 20:6, 22:7 y 22:14. Tomemos una sola de ellas para que nos ilustre en lo que queremos decir. Tenemos el 26. Entonces me fui a estos pasajes. 26. Dice así. 26. Dichosos y santos los que, y pues esta otra versión, por eso dichosos son bienaventurados, en otra versión, los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si uno toma todas esas bienaventuranzas, las 7 que menciona, se da cuenta que siempre se refiere a la iglesia, a los que son salvos. Y aquí hay una nota que quiero leerla porque es interesante, que los creyentes deben guardar los mandamientos de la revelación. Indica que este es un libro práctico que contiene instrucciones morales y no solo profecías sobre el futuro. De manera que cuando en Apocalipsis, me pareció interesante, se habla de felices estos y aquellos y los otros, se refiere a los que son salvos. No es que haya otros que van a presentar, porque yo nunca lo había pensado así, le confieso, si ese era el sentido de la pregunta. Pues simplemente en 19:9, los que están participando de la boda es la iglesia, los salvos. Y fíjense que dice claramente, dice versículo 9, 19, y una cosa interesante allí. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los santos son los que están participando de la boda. La iglesia estará con el Señor para siempre. Por último, hay una pregunta por allí que hablaba de si Moisés y Elías iban a resucitar con la primera resurrección. No, esa es para la iglesia. Ellos resucitarán en la posterior resurrección, pero la iglesia es la que, como dice Tesalonicenses, lo que vamos a leer en Tesalonicenses capítulo, a ver, Tesalonicenses, capítulo 5, 4, perdón. 4, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿A quién? ¿A quién? En el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y los muertos en quién? En Cristo. Resucitarán primero. Muertos en Cristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, todas estas preguntas, yo quiero añadir algo que creo que encierra gran parte de las preocupaciones o de las curiosidades, no creo que sea preocupación, las curiosidades que estas preguntas pues dan a sentir, dan a conocer. En 1 de Pedro, el capítulo 1, y para eso, para que valoremos lo que tenemos, hermanos, 1 de Pedro, capítulo 1, dice así el versículo 10. Bueno, quisiera leer todo el capítulo, pero es muy largo, pero el 10 sobre todo dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Tome ese dato. La gracia destinada a vosotros. Inquirieron, buscaron y diligentemente indagaron acerca de qué? De esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, el cual anunciaba de antemano
los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, no para los profetas, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Y ellos diligentemente indagaron, y la revelación que tuvieron es que no era para ellos, sino para nosotros. Este evangelio que ahora nosotros hemos escuchado. Y si usted de pronto no le queda claro esto, le quiero leer, y con esto voy concluyendo todas estas preguntas que me han hecho. En el capítulo 2 de Hebreos, mire lo que dice Hebreos capítulo 2, el versículo 1. Porque en ese pasaje de Pedro dice que los ángeles, voy a ponerlo en una forma coloquial, los ángeles alquilan balcones para ver lo que está pasando con la salvación nuestra. El versículo 14 del primer capítulo de Hebreos dice, hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y el versículo 1 del capítulo 2, por tanto, ya que esto es así, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la ley fue dada por ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y todo lo que se anunció por los ángeles se cumplió, etc. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Esa es la salvación que hemos recibido, esa es la que disfrutamos, esa es la que tenemos. Sí, hermano, creo que estoy claro en la respuesta. Esperamos que si hay preguntas o contrapreguntas, en fin, las escuchamos ahora. Bien, hermano Celestino, hemos escuchado atentamente cada una de esas preguntas y sentimos que sí ha concluido muy bien. Digamos que en general lo que se quería, porque estas preguntas han surgido precisamente de los encuentros que hemos tenido en cada discipulado. Incluso hay alguien que ha puesto ahí otra pregunta en el chat, si da tiempo pues también la mencionamos. Pero hay un hermano, está el pastor Oscar Barrios, que él le quiere, de esta ciudad, él quiere hacer una pregunta. Entonces, hermano Oscar, active su micrófono y haga su pregunta. Bienvenido. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermano Celestino Ferrero, una bendición poderle saludar en esta hora de la tarde y agradeciendo ese espacio que usted nos ha regalado para conversar. Bueno, entre las cosas importantes y buenas que han pasado en esta cuarentena es que hemos tenido la oportunidad de interactuar con personas como usted, hermano Celestino, que no siempre la tenemos aquí cerquita para preguntarle cosas así puntuales que son... Bueno, son interesantes conocerla porque yo pienso, hermano Celestino, que aunque en parte conocemos y en parte profetizamos, hay cosas que uno puede saber y puede explicársela a quienes están con uno o por lo menos le pregunta. Entonces, aunque los temas escatológicos y especialmente el libro de Apocalipsis dice cosas que, bueno, como no están claras y en parte conocemos y en parte profetizamos, no podemos decir más allá de lo que está dicho. Pero sí me quisiera hacerle... me hiciera un poquito de claridad sobre el tema de la multitud vestida de ropas blancas. Pues hemos escuchado por años a varios maestros Pero no le escuché esa última parte, hermano. Hasta ropa blanca la escuché, de ahí para adelante no la escuché. Bueno, referente a la multitud de ropas blancas que usted hace mención en el libro de Apocalipsis,
hemos oído pues algunos maestros de la palabra que por años nos han enseñado sobre estos temas, y se dice que a partir del capítulo 5 prácticamente desaparece la iglesia de la escena, porque Juan es subido al cielo como el 4 desaparece. Y que de ahí en adelante lo que se viene es el tiempo que sucederá luego que la iglesia está levantada. Entonces, inmerso en esos capítulos, del capítulo 5 en adelante hasta prácticamente el 18, por allá, todo lo que allí ocurre se dice que es parte de lo que será el tiempo de los 7 años, la última semana de Daniel, o el tiempo en que también está inmerso la gran tribulación. Y allí aparece precisamente en esos capítulos esta multitud. Eso está queriendo decir que de pronto personas que no fueron arrebatadas en el momento del arrebatamiento de la iglesia y que de alguna manera, no sabemos cómo, dice que por causa del nombre de Jesús y salieron de la gran tribulación. Esto nos está diciendo es que hay como una oportunidad para esas personas que no tuvieron o no fueron arrebatadas al principio. Bueno, ahí lo que yo veo, ahí no dice que van a estar con el Señor para siempre. Ahí dice que el Señor les va a consolar, les va a estar con ellos, los va a pastorear. Uno pudiera pensar que es durante el milenio, pudiera pensar, pero no me atrevo tampoco a decir que eso es así. Pero es decir, lo que está ahí, está ahí. Dice eso y dice que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Es interesante eso. Es interesante eso. Sí, señor, disculpe, hermano Celestino, pero exactamente no se está refiriendo a la iglesia. Esa gente no es la iglesia. No, eso no es la iglesia. Esa no es la iglesia. Se supone que fue arrebatada. Ese es otro grupo. Ese es otro grupo. Sí, señor. Yo siempre lo he creído. Sí, hermano, lo que ocurre es que la iglesia ya ha sido levantada. Sí, señor. Sí, señor. Hermano Cele, lo que ocurre es que oír esto de un hombre como usted, o sea, a uno le da claridad de muchas cosas porque uno tiene como que uno sabe que es así, pero no se atreve a decirlo. Porque uno ha escuchado que no fue levantamiento, no una oportunidad, y que no se fue aquí, tal, entonces uno le da como miedo. Pero oírlo usted porque eso lo está diciendo la Biblia. Pero mire, le digo unas cosas, le voy a dar un consejo que le escuché al hermano Domingo Zúñiga, figúrense. Él decía, yo no predico todo lo que creo. ¿Qué quería decir con eso? Hay cosas que uno cree que las tiene ahí y que si uno sabe que al lanzarlas se van a convertir en una situación difícil, complicada, mejor las deja quietas ahí. Eso lo escuché al hermano Domingo Zúñiga y yo le he seguido ese consejo porque me pareció un consejo sabio. Hay cosas que alguien cree que está así, pues ahí la deja, ¿no? Pero todo que eso no influye en la salvación. Nuestro trabajo es predicar a Jesucristo y que la gente crea en Él. ¿Verdad que vamos a predicar a Jesucristo? Por eso que los temas escatológicos hay que tomarlos con mucho cuidado, con mucha paciencia, porque son controversiales, son polémicos, hay escuelas, entonces eso se presta, y hay que decirlo también, hay especulación también, entonces hay que tener cuidado. Sí, señor, sí, señor. Hermano Celestino, si es posible, hermano moderador de nuestro conversatorio, si pudiera hacer otra preguntita, hermano Celestino, si hay permiso para hacerla o ya no hace esta. No sé, la hermana es la que está conduciendo el conversatorio. La hermana que está moderando el conversatorio, ¿hay oportunidad para otra preguntita? Hagan la otra pregunta, por ahí hay otra en el chat, entonces... Hermano, hágala. Adelante. Bueno, muchas gracias, hermano Celestino. Una preguntita también, bueno, como tocó un poquito el tema escatológico, como para aprovechar para uno poder, pues... Que no es muy fuerte, entre otras cosas, oye, la escatología no es muy fuerte, pero bueno, le hacemos. No es muy fuerte, pero usted es un hombre que, como dijo alguien, ha oído a muchos y ha oído muchas cosas. Sí, bueno, eso sí. Entonces, bueno, no hay como claridad, y no sé usted qué opina sobre eso, es que los santos, o por decirlo así, los santos del Antiguo Testamento, o la gente del Antiguo Testamento, los santos, se cree que ellos resucitarán al final de la gran tribulación, porque ellos no van a estar en la boda del Cordero ni en la... Claro, no son la iglesia. Ellos resucitarán al final de la gran tribulación. Yo lo creo. Es lo que se cree. Sí, porque yo leí el pasaje tesalonicense, dice, los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Ellos tenían otras dispensaciones, otra forma que trató con ellos, y esa es cosa de Dios con ellos. Sí, señor. Ahora, si nos encontramos allá, gloria a Dios, ¿no? Sí, pero ¿qué más queda? Sí, pero yo realmente no veo en la Biblia que ellos van a participar de esa
primera resurrección, no lo veo por lo menos, no lo veo. Sí, Señor, sí, Jesucristo en uno de sus palabras dice que cuando veáis en el reino de los cielos, hablando claramente del milenio, Abraham, a Isaac y a Jacob, y entonces sí parece que da a entender que van a estar. Hermano Celestino, muchísimas gracias por su aporte importante. Y agradezco también a nuestro hermano Lemus y a su esposa por esta oportunidad en este conversatorio. Aquí seguimos escuchando para seguir aprendiendo y seguir anunciando las verdades de Dios. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, seguimos aquí entonces y ya entramos en confianza. Así ve que ya le decimos y que hermano Cel. Estamos en la costa. Aquí todo el mundo dice hermano Cel. Sí, ya entramos en confianza. Bueno, hay una pregunta, es de nuestro hermano Luis Manzano. Dice, según las escrituras, ¿cómo se clasifica la fe o considera que solo hay una clase de fe? Bueno, la Biblia habla de la fe para salvación, ¿no? Que es lo primero que todos tenemos que tener. Pero habla también del don de fe, ese que Dios da para hacer ciertas cosas, ¿no? Y también habla la Biblia de ir creciendo en la fe. Es decir, uno llega al Señor, en eso hay diferencia, le voy a ser honesto. En nuestra misma iglesia hay dos especies de escuelas. Una que dice que el hombre por naturaleza tiene fe y lo que hace la palabra es direccionarla hacia Dios. Otros dicen que la fe la pone, la coloca la palabra o la genera la palabra. Son dos interpretaciones de lo que es fe, pero sea la una o la otra. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, uno tiene que tener fe para ser salvo. Pero hasta ahí. Pero nuestra fe va creciendo, nuestra base va aumentando y tenemos que crecer en esa confianza. Y de aquí le traigo a colación el capítulo 12 del libro de Hebreos. Hebreos dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y se lo está diciendo a gente convertida, no se lo está diciendo a gente que no sea convertida. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor, y hay una versión que me gusta, dice perfeccionador, no consumador, y perfeccionador de la fe. Cuando tú pones los ojos en Jesús, tu fe se va agigantando. Y le doy otra escritura. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Oiga bien lo que le voy a decir. Ponga bien atención. Dice que unos judíos habían creído en el Señor. Jesucristo les dijo a los que habían creído, no a los que no habían creído, a los que habían creído. Si permaneciereis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, para uno pasar de la fe que cree, que acepta a Cristo, uno tiene que dejar que la palabra le nutra su vida. Por eso la importancia de escudriñar las Escrituras. ¿Ah? Y eso lo hace un verdadero discípulo, seguidor del Señor. Usted no se va con cualquier viento de doctrina porque sabe en quién ha creído. Y el mismo capítulo 8, 31 y 32 dice, y conoceréis la verdad. Es decir, tú crees, tú permaneces en la palabra, te conviertes en discípulo y conoceréis la verdad. Vas conociendo cada vez más la verdad y la verdad os hará libre. Me parece que es un ciclo precioso. Creer, oír la palabra, permanecer en ella, conocer la verdad y ser verdaderamente libre. Definitivamente la fe va creciendo, pero otros tienen un don de fe para hacer milagros y cosas de este estilo. Eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, hermano Celestino, contestadísima la pregunta. Yo creo que está súper completa. El hermano Lendi Andrade tiene otra preguntita. Hermano Lendi, active su micrófono. Ya nos restan aproximadamente 18 minutos, 15 minutos para terminar. Hermano Celestino Forero, Dios me lo bendiga grandemente. Le habla el hermano Lendi Andrade, soy acá del comité pues de discipulado. Más que una pregunta, hermano querido, pues
quería comentarle qué posibilidad hay, con el favor de Dios, de que usted, abusando de su confianza, nos pueda predicar en una dominical. Los que estén de acuerdo, escriban amén. ¿Y para cuándo y a qué horas? Porque yo tengo mi dominical también, ¿eh? No, usted nos diría, ya Samuel dijeron amén. Usted nos diría el espacio, mi hermano, qué día podríamos. ¿De esta congregación? No, señor, de acá de la 12. Yo soy de acá de la 12, sino que esta mañana hablaba con el hermano Winston y yo le decía, hermano Winston, cualquier día de esto que nos predique un gran hombre de Dios de esto, pues no hay ningún problema. Así ¿Y a qué hora tiene usted la dominical? La dominical de nosotros puede ser a las 9 de la mañana. Porque yo tengo la mía a las 9:30. No, entonces la haríamos más tarde. Bueno, ya nos pondríamos de acuerdo, que no sea este domingo. Ok, no se preocupe. Llámame la semana entrante y nos ponemos de acuerdo, a ver. O podría ser un domingo por la noche también. Bueno, yo la noche, bueno, es que hermano, ahora, el tema lo coge usted, que sea el tema el más fuerte de usted o yo. Bueno. Dios me lo bendiga. Ahora nos están haciendo trabajar más que antes. Sí, señor. Trabaja 1, 3, 4, 5, porque lo llama el uno, lo llama el otro, como no les cuesta nada, ni pasaje, ni viático, ni merienda. No, esta bendición hay que aprovecharla antes de que alguien se nos adelante. Ahora es gratis. Amén, mi hermano, me alegra mucho saludarle. Aleluya. No, es un comentario así, una jocosidad. ¿Sí? No colabora con los que puede, ¿no? Amén, hermano, amén. Me toca privilegiar mi iglesia. ¿No? Sino... Amén. Sigue, hermana Lilia. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta para que la haga, y si no es así, quiero dejarlo con el hermano Samuel para que él finalice la reunión. Fue el que nos hizo el contacto con el hermano Celestino y bueno, es esa bendición. Entonces, espero que si alguien tiene la pregunta, pues empiece a decirla de una vez, porque ya se me está acabando el tiempo, ya vamos a terminar. Amén. Dios les bendiga. Amén. Pregunta es lo que hay, estoy seguro de eso, pero bueno, el tiempo ha avanzado. El hermano Celestino siempre hemos querido traerlo acá personalmente a las 12. Apenas que pase esta pandemia, vamos a tener que comprometernos en traer al hermano Celestino para ya poderle ver físicamente, cara a cara aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén. Apóyenme con eso para que el hermano Celestino nos visite acá un fin de semana. Amén. Que Dios nos ayude. Lo llevamos al río. Oiga, pero espero que, ¿cómo les pareció la reunión? ¿Sí les respondí las preguntas que tenían? Amén. Sí, señor. Creo que hay hasta más. Por ahí veo hermanos diciendo que, no ahora, para no abusar de usted, pero en cualquier momento, como esto va a continuar probablemente un mes más y quizás sigamos utilizando esta herramienta, nos pudiera volver a acompañar más adelante con otro tema. Los temas escatológicos son bien complicaditos, pero bueno, tratamos de responder y de ayudar. Pero puede ser otro tema, todavía seguimos, tenemos muchos temas que abarcar, estamos construyendo. Listo, no hay problema, hermano, si ustedes me llaman y yo puedo, no hay problema. Amén. A veces no puede, ¿no? Ok, sí, señor. Bueno, vamos a darle entonces gracias a Dios y gracias, hermano Cele, por haber aceptado la invitación. Estuvo muy amena la charla, que hay muchísimos comentarios. Saludos de los hermanos aquí de la iglesia El Dangón. No se olvide de la iglesia número 12, El Dangón, en Valledupar. ¿El qué? Samuel. ¿El qué? Sí. Pues veo que ahí los hermanos quieren que se despidamos esta reunión. La iglesia El Dangón, barrio Dangón, en Valledupar. Los hermanos quieren que despidamos esta reunión con usted dándonos un pequeño consejo de la palabra de Dios. Algo. Un consejo. Samuel, que ponga en su corazón. Dígame. Es importante también decirles que somos 40 hermanos los que estamos en este momento conectados. Entonces, bueno, gloria a Dios, gracias a Dios. Amén. Gracias por la asistencia a todos. Y hermano Celestino, antes de orar, pues vamos a escuchar un consejo para jóvenes y ancianos que estamos acá conectados. Bueno, interésense por estudiar la palabra de Dios. Eso es importante. El capítulo, le dejo un versículo. Esdras capítulo 7, versículos 9 y 10, dice que Esdras le iba bien en todo, que el Señor lo prosperaba, pero por 3 cosas. Porque había preparado su corazón para inquirir, para obedecer y para enseñar la palabra de Dios.
Y el capítulo 1 del libro de Josué también habla de eso, que la ley no se aparte de ti ni de día ni de noche. Y el Salmo 1 dice lo mismo también, que en la ley medita de día y de noche y en todo lo que hace prosperará. De manera que les dejo ese pensamiento, estudien la Biblia, léanla y verá cómo Dios les va a bendecir, seguramente. Vamos a orar, dándole gracias a Dios. Padre Celestial, te doy gracias esta noche, esta tarde, por tu presencia. Gracias por tu misericordia, por nuestros hermanos que han estado aquí. Gracias por la oportunidad que me has dado de compartir con ellos, Señor. Yo te pido que les bendigas, que les ayudes. Gracias. Guarda a cada uno, Señor, en su vida, en su mente, en su discurrir, en sus proyectos. Guíale, Señor, en todo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por haberme invitado. Saludos a su pastor. Por ahí Acá está. está con nosotros. Ah, bueno. Saludos, hermano. Dios le El bendiga. hermano Winston. Ah, bueno. Dios le bendiga. Dios le bendiga y muchísimas gracias por hacer. Para servirle. Muchas gracias, hermano Celestino. Dios les bendiga a todos. Estamos en contacto. Seguimos